Vamos a calcular el campo eléctrico debido a una camada conductora. Tenemos esa camada conductora, tenemos que las cargas están distribuidas de forma uniforme y vamos a calcular el valor de ese campo eléctrico. Tenemos aquí esa camada conductora y tenemos que las cargas en este caso cargas positivas están distribuidas uniformemente con una densidad de carga sigma. El campo que van a generar es un campo de tipo horizontal. Ese es el tipo de campo que van a generar. Si esto es una camada conductora, las cargas se sitúan en la superficie. Significa que aquí internamente, aquí en esta región, el campo es 0. ¿Ok? ¿Cuál sería la superficie gaussiana más adecuada para poder calcular este campo? Bueno, vamos a supor que yo tenía un cilindro. ¿Saben por qué? Porque voy a usar una superficie gaussiana de tipo cilíndrica de la siguiente forma. Porque si mi superficie gaussiana fuera de tipo cilíndrica, voy a tener ¿cuántas áreas? Las bases y la superficie lateral. 3 superficies. La lateral y las bases, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a decir que el flujo, que es igual a la integral del campo sobre el área, va a ser igual a la carga interna veces E sub 0. ¿Ok? Más la carga interna contida en esta región, esa carga interna va a ser igual a la densidad superficial veces esta área. Vamos a llamarla A. Esta área se va a llamar A. ¿Ok? Entonces, esto puede ser escrito así como sigma A veces E sub 0. Ok, esta integral se divide en 3 integrales. La lateral, el de la base y el de las bases, ¿verdad? Ok, el de la base vamos a llamar la base interna, que va a ser esta, la base
interna, y el de la base externa es esta, ¿verdad? El de la base externa ok, esta integral es esto aquí, y el campo na lateral ten esta dirección, ten la dirección horizontal, mas a superficie lateral ela ten que vector de superficie. Este es el vector de superficie, que con el campo hacen 90 grados, ¿sí? O sea que aquí en esta región el campo va a ser perpendicular al vector n da superficie. Por consiguiente, esto vale 0, porque el coseno de 90 grados es 0. En la base interna, aquí el campo es 0, porque está dentro de esa camada conductora, entonces aquí esto vale 0 porque el campo es 0. Por consiguiente solo sobrevive este termo, y este termo es sobre A. ¿Okay? El campo horizontal, ese campo es constante, por consiguiente sale, no depende de la posición, no depende del área, no depende de esta área, ese campo es constante, sale en lo integral, y esa integral de delta de A se transforma simplemente en A. ¿Ok? Alias, aquí el campo y el área son paralelos, ¿sí? El vector superficie es perpendicular a esta superficie, es paralelo con el campo, por consiguiente el coseno de 0 es 1, y esto se transforma simplemente en E veces A. Entonces, E veces A va a ser igual a sigma A sobre E sub 0. Elimino el A, y esto implica que el campo de esa camada conductora va a ser igual a sigma sobre E sub 0. Y esto de aquí es a nuestra respuesta coincidente con a respuesta, ¿sí? El vector unitario es el vector unitario perpendicular a la camada. Ok. Aquí ustedes también observan que existe una pregunta. O campo debe ser siempre perpendicular a la superficie do conductor cargado en equilibrio electrostático. Observe bien esa palabra, equilibrio electrostático. ¿Por qué? Dice. Porque si o campo nesse conductor, el campo na superficie nesse conductor, no fuese perpendicular a la superficie, significa que tendría una componente paralela a la superficie.
Significa que este campo puede ser descompuesto en dos, en una componente paralela y en una componente perpendicular. Y si existe una componente paralela a la superficie, esa componente va a mover os íons cargados que están en la superficie, las cargas. Y si va a mover esas cargas, entonces ya no estaría en equilibrio electrostático. Más como aquí nos está diciendo en equilibrio electrostático, significa que necesariamente no va a haber ningún movimiento interno de cargas, no va a haber presencia de fuerzas, por consiguiente no va a haber campo tangencial y la única forma es que el campo sea perpendicular. Entonces las cargas no van a ir a superficie y no se van a mover tangencialmente. ¿Correcto? Respondiendo a esa última pregunta.